Herrera y esto es Liderazgos Entrañables. Bienvenidos a Liderazgos Entrañables. Soy Yam Herrera y te doy la más cálida y cordial bienvenida. El día de hoy es un día especial. Tengo una invitada que llevaba tiempo queriendo tener en este espacio, conversar con ella. Déjame presentártela. Hoy tenemos como invitada a una mujer que en plena reinvención profesional llegó buscando cómo reincorporarse al mundo corporativo y terminó montando su propia empresa. Eso que suena como un giro inesperado, a ella le cambió la vida. Una coach le hizo las preguntas correctas en el momento correcto y lo que parecía un regreso se convirtió en un arranque. Para entender lo que construyó hay que saber de dónde viene. Mayra se formó en las grandes ligas. Viene del área de finanzas y tesorería de empresas transnacionales, incluida Janssen, donde aprendió a gestionar estructuras y flujos de capital a una escala que muy pocas personas conocen de cerca. Este es su punto de partida. Así nació Management Boutique, una consultora que desde hace más de 10 años acompaña a micro y mediana empresas en México a poner orden en lo que más te duele cuando eres empresaria o empresario. La operación que no se ve, los errores que nadie detecta a tiempo y las decisiones que se toman sin información clara. Mayra está en un lugar estratégico que pocas personas tienen. Pasó de gestionar tesorerías con toda la estructura y abundancia del mundo corporativo a trabajar con empresarios que crecen sin red, tomando decisiones críticas, sin información clara y sosteniendo su negocio con lo que pueden. Esa distancia entre los dos mundos es lo que le da una visión privilegiada de los dolores reales del empresariado mexicano, del papel que juega el liderazgo dentro de cada organización y de lo que realmente se necesita para crecer. Porque entendió algo que muchos líderes no alcanzan a nombrar. Un negocio no solo se rompe por falta de ventas o alguna actividad en particular, sino por falta de estructura para sostenerla. Y todo esto lo hace como emprendedora en un país que no pone el camino fácil. Construyó Management Boutique de manera 100% remota desde el principio, apostando por un equipo femenino con una cultura de capacitación constante y con la convicción de que un negocio crece exactamente en la medida en que crece su líder. La gente que la conoce dice que proyecta confianza desde el primer momento, que no juzga, que escucha de verdad antes de hablar, que honra lo que promete y ella se define a sí misma como perseverante, sin pena porque es Tauro y no le queda de otra. Mayra, querida, bienvenida a Liderazgos Entrañables. Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Jan, por esta invitación. Estoy muy feliz y muy agradecida. Oye, pues mucho que platicar, ¿no? Esta es una conversación que veníamos planeando desde hace algún tiempo. Creo que tenemos muchísimos puntos de coincidencia en cuanto a emprender, desarrollar un negocio, cómo viniendo del mundo corporativo apostamos por un proyecto personal. Pero bueno, antes de arrancar me encantaría que tú te presentaras con tus palabras, ¿no? Yo hablé ya de un poco de quién eres, pero más allá de quién has sido en los últimos años, ¿quién dirías que está haciendo Mayra en esta etapa de su vida? Pues estoy en una etapa de renovación, tanto personal como profesional. Entonces, pues aquí me encuentro ya. Soy contadora de profesión con una maestría en dirección internacional y con experiencia tanto en empresas muy grandes como en chiquitas. Entonces creo que esto es lo que me permitió, como bien lo dijiste, construir Management Boutique. Bueno, ya conoceremos de tu historia. Me gustaría iniciar sabiendo qué personas confiaron en ti antes de que tú misma hayas confiado, porque platico con muchos líderes y siempre llegamos a un punto común y es que hay personas que para que nosotros podamos confiar, primero confiaron en nosotros, que para que nosotros podamos ver el talento en los demás, alguien tuvo que ver el talento en nosotras. A mí se me vienen a la mente profesoras muy queridas que fueron las primeras en ver que podía ofrecer algo al mundo, que vieron que tenía, no sé, por ejemplo, una me regaló mi amor por los libros y me decía, Yam, tú disfrutas mucho enseñando, pasando a exponer, y son esas semillas que fueron sembrando, ¿no? Igual mis primeros líderes. ¿A ti quién se te viene a la cabeza cuando piensas en esos líderes que confiaron en ti? Pues así ahorita de bote pronto a dos jefes que tuve. Uno era el gerente de tesorería y otro el director de finanzas. El primero creo que siempre llegaba, cometía errores y él los detectaba inmediatamente. Entonces su estrategia siempre era ponerme a hacer
las cuentas ahí y decirme, a ver, o sea, confundía números, ¿no? A veces ponía el 19 por el 91 y me decía, si yo te autorizo esto, ¿qué impacto tiene para la empresa? Entonces creo que eso marcó mi vida muchísimo y cada vez me daba más confianza. Y la otra persona creo que siempre yo llegaba muy estresada por los problemas y hoy que regresa el tiempo me da risa porque mis problemas eran chiquititos a comparación de los que tenía él, ¿no? Entonces, eh, siempre salía de su oficina con paz y con esa seguridad. Nunca me daba un consejo, pero hacía magia, hacía que algo internamente en mí cambiara para que yo pudiera ofrecer una solución. Y yo creo que también otra persona que confió así plenamente en mí fue un cliente que pasamos por una situación adversa, entonces se voltea y me dice, a ver, si tú eres mi mano derecha, me dices por algo, sé que tienes la capacidad para resolver esto, entonces solamente te pido que vengas una vez al día a reportarme el estatus y ya, porque sé que lo vas a resolver. Entonces son como los grandes empujones, ¿no? Y ahorita que hacías mi semblanza y todo eso, pues definitivamente esta coach que vio en mí todos mis dones y talentos para no impulsarme o encaminar a regresar al mundo corporativo, sino poner mi propio negocio. Fíjate que Maya Angelou dice que nunca vamos a recordar lo que la gente nos dijo con el paso del tiempo, pero que siempre vamos a recordar cómo nos hicieron sentir. Y para mí esa es la huella que deja un líder, ¿no? Tú dices, no sé, ni me aconsejaba, no sé ni lo que me decía, pero me hacía sentir en paz. Y motivada, ¿sabes? Y creativa además, porque salía de su oficina y yo ya tenía como 3 soluciones de cómo sacar las cosas. ¿Cuál crees que sea aquello que define a un líder? ¿Cómo dirías tú que una persona se muestra que tú dices, es una o es un líder? Yo creo que es alguien que te inspira con su propia presencia, es algo, irradia una energía, o sea, un líder comunica con el ejemplo, hace que te muevas, que alcances un objetivo o un propósito sin importar las circunstancias. ¿Qué me dirías si te dijera que en este momento las estadísticas mundiales hablan que los líderes están más estresados que nunca, que tienen más burnout que nunca y que las generaciones jóvenes ya no quieren liderar, ya no quieren asumir lo que implica, ¿no?, guiar a un equipo? ¿Cómo te suena esto? Sí, a que es real. Yo no, aparte, a pesar de que me gustan mucho los números, no soy tanto de traer las estadísticas a la mano, pero no me sorprendería. Creo que el mundo va tan rápido y recibes tanta comunicación de diferentes medios, o sea, WhatsApp, mail, Telegram, que es a veces difícil contener las situaciones o entender el contexto. Hablando a título personal, a veces se vuelve retador tener videoconferencias o a la gente se le hace muy fácil ser todólogo, andar haciendo el multitasking, que el multitasking hemos visto que no funciona. Entonces, a veces van manejando y quieren resolver problemas importantes cuando yo pienso que deben de tener su tiempo y su espacio y serías más efectivo y productivo. Oye, pues vamos a hablar de los desafíos del liderazgo. Tú decidiste emprender en un formato que antes de la pandemia pues no solamente no era habitual, sino que nadie lo imaginaba. ¿Cómo llega a ti la idea, si nos quieres compartir, de formar tu propio negocio y cómo es que decides que querías montar una empresa completamente online? Creo que no es algo que yo haya decidido, sino la vida me fue encaminando. Cuando me encontré en el camino con esta career coach, auténticamente yo quería regresar al mundo corporativo. En ese entonces yo no estaba trabajando. Ella me hizo muchos test y me dijo, no, es que por todos los skills que tienes, pon tu propio negocio. Y yo decía, no, y desde ahí tuve que vencer creencias. Vengo de una familia en donde no hay microempresarios, no hay emprendedores. Entonces así era como que yo, en serio, aparte estaba pasando por un momento vulnerable de mi vida. Y ahí conocí lo que era la herramienta del coaching y de verdad que un coaching bien trabajado genera grandes resultados. Entonces ella me acompañó en todo ese proceso y pues así salió Management Boutique, claro, afinando cosas a lo largo de los primeros 2, 3 años.
Y empecé sola, como todos los emprendedores, todos los empresarios. Y mi familia no es de la Ciudad de México, es del Estado de México. Entonces, pues vamos a ese pueblito y ahí empecé a reclutar talento. Entonces, pues una persona se convirtió en otra, y creo que lo hice desde la inconsciencia. Muchos de mis trabajos yo reportaba a Estados Unidos, a Japón, a Alemania. Entonces, pues eran ni siquiera videollamadas, ¿no? Era el mail, eran las llamadas y se me hizo muy fácil. Oye, ¿y cómo te decides? Porque quienes hemos estado en el mundo corporativo sabemos que es una estructura, es otro mundo. O sea, no solamente la línea de mando, sino también la tranquilidad que te da saber que tienes aguinaldo, fondo de ahorro, que tienes prestaciones de un corporativo, seguro de gastos médicos, en fin, que la mayoría de estas empresotototas tienen un sistema de compensación muy difícil de dejar, ¿no? Tú venías de mucha experiencia corporativa, estuviste en grandes empresas. ¿Cómo llega el día en el que decides, ok, tengo los skills, pero esos skills también los podías usar en el mundo corporativo? O sea, ¿qué es eso que te termina de hacer clic que dices, no, voy a apostar por mi propia empresa? Yo creo que el reto de que dices, sí está difícil. Por ejemplo, mi gran área de oportunidad son las ventas, ¿no? Entonces, el empezar a generar esa confianza, transmitirla y que la gente crea en ti, porque es duro cuando empiezas. Te dicen, bueno, pero ¿quién es Management Boutique? ¿Qué problemas resuelves? ¿Quiénes son tus clientes? Y hablas desde tu experiencia del mundo corporativo, pero dices, bueno, pues es que eres mi segundo cliente, eres mi tercer cliente, ¿no? Te lo guardas, pero es difícil al principio. ¿Y cómo llegó ese primer cliente? Bueno, la career coach es como una de mis porristas. Ella también estaba empezando su negocio y ella fue la que creyó en mí y me dio la oportunidad y me dijo, empieza a trabajar conmigo, empieza a llevarme toda mi administración, todas las finanzas. Y después ella estaba en un coworking, entonces empezó a hacer amistades, me empezó a recomendar y así empecé a generar clientes. Fíjate que eso es algo que me llama mucho la atención de tu perfil. Para quienes no saben cómo funciona una consultora boutique, tú das servicios empresariales a otras empresas, Ajá. ¿no? Y te vuelves como un partner para resolver, porque igual y no todas las empresas van a tener su propio departamento de finanzas o su propio departamento de capital humano, ¿no? Y tú les ofreces ese servicio. Y algo clave de ese negocio es hacer alianzas. Tú me decías, tengo los mismos clientes o gran parte de mis clientes desde hace 10 años. Sí, correcto. ¿Cómo trabajas sostenidamente con un cliente? Bueno, lo que hacemos en Management Boutique es llevar la administración de las empresas, es decir, tener todo el contacto con los clientes, con los proveedores e incluso dispersamos todos los fondos de las empresas, ¿no? Pago a proveedores, empleados, pago de impuestos. Hay que generar una relación bonita con el contador porque a veces tú como empresario, emprendedor, pones un negocio por pasión, no porque sepas administrarlo. Entonces, cuando tú hablabas de que le he invertido mucho en capacitación, sí, porque yo sé lo delicado que es tratar a un cliente o a un proveedor y a ti como empresario, cómo te puede perjudicar. Entonces, pues toda la gestión la llevamos a través de un ERP que nos permite tener información al día, dar seguimiento a la cobranza, dar seguimiento a los proveedores, a los mismos empleados de, oye, ya te entregamos 10,000 pesos, por favor, compruébalos, ¿no? Todas esas cositas que la verdad consumen tiempo y a los empresarios no les gusta, pero necesitan cumplir para que haya orden y estructura y puedan crecer sanamente. Pero ¿cómo construyes esa relación a largo plazo? O sea, me queda claro que le resuelves algo que no se quieren hacer cargo, ¿no? Y que es necesario para que sus empresas prosperen. Pero ¿cómo tú dices, bueno, pues yo te voy a vender un acompañamiento por un año, tal vez, ¿no? Tu año fiscal. ¿Cómo es que vas renovando año tras año tras año? Bueno, es que creo que no lo vendemos por proyecto, sino lo vendemos por este acompañamiento que puede durar 3 meses, toda la vida. Pensé que cuando
tuvieran cierto volumen de trabajo, pues ya iban a requerir su departamento interno. La realidad es que hemos generado tanta confianza que empiezan a crecer y dicen, no, ¿sabes qué? Prefiero que tú contrates más talento porque tú lo capacitas, porque ya tienes la estructura. Entonces yo creo que en el día a día es con juntas estratégicas mensuales. Una es con el dueño de negocio para saber, mira, estás así, nuestra herramienta principal o nuestro reporte estrella y que veo que le da brújula a los empresarios es el flujo de efectivo. Proyectarlo a 3, 6 o 9 meses, dependiendo pues qué tan aprensivo es el de enfrente y generar estas juntas con los contadores en donde esté el empresario y diga, mira, los números están así, entonces hay que hacer esto, y nosotros ejecutamos mucho de la estrategia. A ver, los números, una buena amiga, Mar Mejía, ella me ha enseñado mucho de cómo funciona la mente a nivel numérico y que no nos enseñan a hablar de finanzas personales, ¿no? Ella nos dice que 8 de cada 10 mexicanos viven en ansiedad financiera. Y como empresaria es muy fácil creer que tu negocio está siendo rentable o que las cosas van bien, ¿no? Porque de repente ves, bueno, pues tenemos unas facturaciones muy buenas, ¿no? Hay flujo constante, pero a la hora que sacas efectivamente ¿cómo se le llama? La utilidad, rentabilidad. La utilidad, sí, justo, ¿no? Tu balance financiero, dices, híjole, pues me doy cuenta que igual y no es tan rentable, o igual yo pensaba que no era rentable porque no está entrando tanto, pero te das cuenta que está siendo súper rentable. Entonces, nadie nos enseña, o por lo menos a mí, en toda mi etapa, ¿no? Licenciatura, 3 posgrados, nunca nadie me habló de cómo hacer crecer un negocio para que se pueda transformar de un autoempleo a una empresa. Sí, claro, sí. Hay ocasiones también que nos damos cuenta que como microempresario te encanta venderle a empresas grandes, ¿no? Pero dejas de lado ciertas cosas como que te van a pagar a 60, 90 o 120 días. Y entonces ahí ya te empiezas a meter en broncas porque nunca lo contemplaste. Ha sido a veces retador con ciertas personas presentarles los números porque ellos piensan que venden $500,000 ahorita, por ejemplo, ¿no? Y que lo van a cobrar ahorita y no, o sea, lo vas a cobrar en 3 meses, 6 meses y eso también implica ciertas estrategias de negociación con proveedores o de conseguir financiamiento. Sí. Oye, ¿y tú en qué momento te das cuenta que ya estabas ejerciendo un papel de liderazgo? ¿En el mundo corporativo tenías gente a tu cargo? No, eso es lo chistoso, nunca tuve. Yo siempre reporté directamente o al gerente de tesorería o al director de finanzas. Y cuando creas tu propio negocio, empiezas a crecer el equipo, a hacer crecer el equipo y te das cuenta que necesitas manos. Sí. ¿Cómo viviste ese proceso? Vuelvo a lo mismo, creo que desde la inconsciencia, o sea, porque yo vivo en la Ciudad de México y mi equipo está en el Estado de México, entonces ahí nos empezábamos a conectar con Skype y pues sí, me doy cuenta que me encanta el control, entonces le decía, mira, por favor, el reporte tiene que salir así, ponle el logotipo del cliente, revisa esto, entonces como acompañando mucho a mi equipo de trabajo, pero claro, cuando ya tienes 5 o 10 personas, eso ya es imposible, ¿no? Entonces, me he apalancado mucho contratando a empresas de capacitación que va desde servicio al cliente y la última en la que estamos trabajando es en un proyecto de sanación empresarial. Cuéntame más. Pues estamos trabajando en elevar nuestra conciencia y yo creo que con diferentes herramientas, ¿no? Desde el tapping, desde tomarnos 5 minutos para respirar, muchas cosas. Pero yo creo que en lo que más nos ha ayudado es a veces a ser empáticos. Al final, el trabajar con otras personas, el estar en una oficina, es como tu familia extendida. Ahí estás de 8 a 9 horas, ¿no? Diarias. ¿Y en qué momento te das cuenta que esto es algo importante, que tienes que atender? Pues porque hice como que son de esos 20 que te caen, que dije, bueno, es que siempre he estado sola. O sea, era
sí, el director de finanzas podía tener a todo su equipo, pero con cada uno cultivó una relación diferente. Entonces siempre estaba acostumbrada a trabajar el uno a uno. Y ya cuando veo todo esto dije, yo ni siquiera traigo esta experiencia, necesito que alguien me ayude. Entonces por eso fue que fui contratando gente que me apoyara con toda esta parte. Oye, ¿y tú haces tu reclutamiento directamente? Antes lo hacía, ahora ya no. Ya lo hago a través de una empresa de reclutamiento y selección. ¿Y cómo reconoces el talento cuando lo ves? Generalmente preparo las preguntas y entonces ahí voy viendo cómo resuelven problemas. Oye, May, ¿y cómo reconocer el talento? ¿Cómo cuando estás en una entrevista te das cuenta que es alguien que se puede sumar a la cultura que has venido construyendo en tu equipo y que podría aportar valor? A ver, ahorita creo que lo interesante es que ya tengo un organigrama con funciones y responsabilidades bien definidas, incluso hasta ya tenemos los KPIs. Entonces lo tengo súper claro, necesito, o sea, sé lo que tiene que dar esa posición. Entonces, por ejemplo, la última, que es uno de los puestos, por así decirlo, más bajo, pues necesita seguir indicaciones, tener orden, tener estructura. Entonces, creo que la conversación giró mucho ahorita pensando en el pasado, ¿no? A ver, cuéntame, ¿qué hacías en tu trabajo? ¿Cómo llevabas todos los pendientes? ¿Cómo te asegurabas que le dabas seguimiento? Hablo mucho a veces o hago muchas preguntas, ¿cómo comunicas? Porque nosotras, siempre le digo a mi equipo de trabajo que somos como una, ¿cómo se llama? La carrera donde pasas la estafeta. ¿De relevos? Ajá, ajá. Entonces, todas tenemos que entregarnos perfectamente la estafeta, porque si no, algo falla. Oye, y hablas de todas, y eso me llamó mucho la atención. ¿En qué punto decides que quieres apostar por un equipo puramente femenino? Bueno, creo que nuevamente se me acomodaron las cosas. La primera persona que contrato es mujer, la segunda mujer, la tercera mujer y traemos a un hombre. Y ese hombre no se adaptó porque sí, lo que nosotros hacemos requiere orden, precisión, estructura y se aburren. Entonces, pues ya no continúo en Management Boutique y dije, no, creo que por aquí no va. Creo que un factor clave de éxito es que siempre me he rodeado de coaches y mentores, entonces han sido hombres. Y también ahorita la persona responsable del departamento de TI es hombre. Y ya, incluso hasta mi propia contadora es mujer. Es que, a ver, yo soy muy partidaria de que los mejores equipos son mixtos, porque Sí. tanto hombres como mujeres tenemos valores que aportar, tenemos una estructura mental distinta, tenemos competencias distintas. La verdad es que los hombres nos llevan ventaja en varios KPIs, pero las mujeres, cuando nos reunimos y cuando es un equipo completamente femenino, lo he visto, ¿no? Tengo la fortuna de trabajar con muchos comités de diversidad e inclusión en distintas empresas y veo que es una dinámica diferente. O sea, hay una transparencia que es distinto, incluso el sentido del humor se hace mucho más evidente. Entonces, sí veo que a nivel cultural hay diferencias muy marcadas cuando es un equipo mixto y cuando es un equipo puramente de mujeres. No necesariamente mejor, pero sí distinto. ¿Cómo describirías la cultura que han creado como equipo? Pues como mucha honestidad y complicidad, como bien dices. Ujú. ¿Se reúnen cada cierto tiempo? Sí, ahorita me hiciste pensar mucho en que creo que yo soy una persona que está muy presente en la energía femenina, más que la masculina. O sea, yo tengo muchas amigas, yo creo que por cada 20 amigas tengo un amigo. Ok. Entonces, desde ahí yo creo que pues ya lo vas atrayendo, ¿no? Y respecto a las reuniones, sí, el año pasado hicimos una dinámica muy bonita que yo le llamaba miércoles de conexión, en donde cada una de nosotras tenía un miércoles y tomaba la palabra. Y tomabas la palabra durante 15 minutos, hablabas de lo que te gustaba o de lo que no te gustaba y eso nos permitió conocernos, compartir gustos, conocer nuevas cosas. Por ejemplo, tengo a alguien que le encanta todo lo de coches, miniatura, entonces para mí fue un mundo de wow, ¿es en serio? Y también lo que me permitió fue conectar con clientes, ¿no? Porque compartía mucho esa historia.
O sea, ¿lo que vivían en el miércoles lo llevabas con tus clientes o los clientes eran parte de la dinámica? Ahí no entendí. No llevaba a los clientes a la dinámica y yo creo que eso va a ser una segunda temporada. Creo que estaría muy lindo e interesante porque, como bien dijiste, ya son relaciones de 10 años y cuando platico con los clientes auténticamente quieren a mi equipo, incluso algunas veces los aman. No, esto nada más se quedaba aquí entre nosotros, pero cuando sales y tienes como pláticas, yo decía, ay, sí, es que mira, este cochecito así, luego me decían, pero ¿tú por qué sabes? Y yo, pues porque me lo dijeron. Oye, May, pues muchos años de carrera, muchos desafíos, muchos aprendizajes. ¿Cuáles dirías que han sido los principales desafíos que has tenido como líder? Pues yo creo que la parte de ventas, porque el ser contador es una profesión sola, es estar como backstage y ahora que tienes que estar pues comunicando tu marca, comunicando tus valores y no solamente a tu equipo de trabajo, sino a los clientes, a los proveedores, ese ha sido un gran reto. Y sabes qué también, y eso se lo aprendí a un cliente, lo acompañé a una reunión difícil y entonces a mí me sorprendió lo tajante que fue con la decisión que tuvo que tomar. Y cuando terminó la reunión le dije, oye, ¿y por qué lo dijiste con tanta seguridad? Y me dijo, porque mis valores son estos, estos y estos. Y yo dije, wow. Y ahí yo me autocuestioné cuáles son mis valores. Entonces es bonito conocerlos porque entonces te facilita la toma de decisiones. Oye, y los valores, que es un gran tema. Sí. En verdad creo que un líder va a poder guiar a su equipo y a su empresa en el tamaño de mundo que vea para sí mismo. Y eso empieza por el autoconocimiento, ¿no? Y a veces nos dicen, ámate a ti mismo, o mejora tu autoestima, o mejora tu autoconfianza. Y yo les digo, ¿y cómo vas a amar a alguien que no conoces, no? Es como si vinieran, te presentaran a una persona y te dijeran, ámala. Y es como, pues en mi vida he visto a esta persona, ¿no? O sea, ¿qué le voy a amar? Pues pasa igualito, no nos preguntamos eso. Cuando tú haces este proceso de autoconocimiento para definir cuáles son tus valores, ¿qué cambia en la gestión del día a día? Que ya los tienes presentes, entonces empiezas a cultivar acciones. Por ejemplo, pasa esto con el cliente y de verdad que la vida es maravillosa. Tomo un curso en donde en una de las sesiones descubrimos cuáles son nuestros dos valores. Entonces ahí resultó que mis dos valores eran la paz y la justicia. Entonces ya teniéndolos claros, pues en reuniones cortitas creo que a veces sí te terminas preguntando, ¿fui justa? En verdad, ¿esto me va a llevar a la paz? No, si no me lleva a Dios, ya no quiero tenerte como cliente o no quiero trabajar contigo, proveedor, porque ya vi que me vas a incumplir y eso me va a quitar paz y por ende claridad y seguridad para emprender otras acciones o proyectos. Y estos valores, ¿cómo te han ayudado para enfrentar este desafío del que me hablas de las ventas, ¿no? De traer dinero a tu empresa. Pues creo que no lo sé, pero lo que sí estoy segura es que ahorita la persona que me está acompañando en este proceso tiene unos dones increíbles y estamos haciendo una buena mancuerna. O sea, ya estás en el punto de delegar la parte comercial. Sí, ya. Sí, muy bien. Sí. Fíjate que este es un gran punto porque creo que no podemos ser buenos en todo. Sí. Y obviamente cuando vas creciendo tu negocio, haces todo. O sea, llevas desde la parte administrativa, pero además eres comercial, ¿no? Pero además eres capacitación y además eres relaciones públicas. O sea, realmente ejerces muchos papeles. Pero con el paso del tiempo y si el negocio va evolucionando, lo ideal es hacer lo que mejor se te da. En toda tu semblanza, algo que me llamaba la atención es que decías, soy Tauro, ¿no? Y lo digo como abiertamente porque en ti se siente esa calidez, esa estructura que es parte de un líder. ¿Qué crees? ¿Qué matiz le da a tu liderazgo, tu ser Tauro y tu ser estructurado? Pues justamente eso, que soy ordenada, estructurada, determinante, apasionada. Entonces creo que todo eso es un conjunto que a la gente le gusta recibir estructura, aunque sea muy desordenado. Por ejemplo, tenemos un cliente que es un talento, ¿no? Entonces, evidentemente, siempre anda grabando, lo acompaña todo un equipo, pues da viáticos y todo eso. Y
A nosotros nos estresa mucho que no podemos tener las facturas de todos esos gastos que hace, ¿no? Y estuvo muy bonito porque él contrató a un CFO y ese CFO lo que hizo fue darle voz y voto al área de administración y finanzas. Entonces ya entendimos por qué no hacíamos match el área de operación y el área de finanzas, ¿no? Nosotros pedíamos lo imposible en tiempos donde ellos tenían que estar resolviendo cosas operativas. Entonces generamos otra estrategia con orden y estructura y que ya le dio paz a nuestro cliente. Es que es muy importante. O sea, hay líderes completamente orientados a la acción. Soy entre ellos, pero debemos de tener una parte de estructura, ¿no? Para mí es Gladys en ese equipo que me pone estructura, orden, límites, porque hacemos cosas diferentes, de nuevo volvemos, ¿no? Pero al final, el tener la certeza, y bien dices, un líder tiene que dar estructura, ¿no? Siempre les comparto que los líderes nos medimos por 3 resultados: dar dirección, generar alineación y generar compromiso. Y he visto consistentemente que los líderes más estructurados son quienes tienen la capacidad de alinear más eficazmente. Y además, si tú tienes justicia, me imagino que la repartición de tareas es más aterrizada. Pues mira, yo creo que hasta con pequeños detalles, por ejemplo, a mí me vuelve loca llegar a una junta y que no digan cuál es el objetivo, ¿no? Que todos empiecen a hablar y yo digo, aquí no vamos a llegar a ningún lugar, vamos a desperdiciar el tiempo. Y eso me pasó ayer, que llegaron todos como que en el rush, algunos se conectaron, otros sí presencial y dije, no, aquí hay que empezar a poner orden porque si no, no vamos a lograr nada. Y pues bueno, no era mi papel, pero sí tuve que intervenir ahí porque si no mi parte controladora, pero al final tuvo buenos resultados. Claro, pero es que mira, el lenguaje no es inocente y a veces decimos, me gusta controlar, pues no, igual y lo que te gusta es la estructura, ¿sabes? El tener un objetivo claro, el dar visión de hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, ahí entraríamos a otro tema que no va a ser el tema del día, pero vale mucho la pena porque hay un doble rasero, o sea, a un líder seguramente no se le diría que es controlador. Sí, ¿no? Pero como mujeres a veces nos ponemos esas etiquetas, ¿no? Que pueden llegar a limitarnos. Sí, correcto. Yo les decía que no es el tema del día porque elegimos hablar de cómo el líder tiene que sostener situaciones desafiantes, la incertidumbre, la incomodidad, tomar decisiones complejas, como dar de baja a algún colaborador. ¿Qué nos puedes compartir en ese tema, May? ¿Qué has aprendido sobre sostener las emociones complicadas a lo largo de tu carrera? Pues que siempre es muy importante estar acompañada de alguien. O sea, en mi caso, por ejemplo, cuando he tenido retos y he tenido que sostener toda esta incomodidad, todas estas cosas que comentas, tengo 3 amigas que me escuchan activamente, no me juzgan, a veces se atreven a darme consejos, otras veces no, porque su vida es completamente diferente a la mía, pero ya como que descansa mi alma, ¿no? La otra es que siempre me ha apoyado en coaches y mentores, que a veces me proporcionan herramientas o a veces solamente me proporcionan su expertise. Practico yoga, me gusta, entonces después de pandemia empecé a ir a retiros y creo que ha sido un lugar en donde me ha dado paz mental y claridad. ¿Qué tan importante crees que es para un líder desarrollar gestión emocional o inteligencia emocional? Es muy importante, muy, muy importante porque actualmente sí hay mucha inteligencia artificial y todo eso, pero al final somos seres humanos. Entonces, somos emociones y pues hay que aprender a autorregularnos. Eso ha sido también un reto, ¿no? ¿Para ti es un reto realmente? Sí, claro. Sí, por supuesto que lo ha sido. Somos enojones los tauros. ¿Sí? Sí. Y te diría que no me lo parece porque tu presencia es como muy zen, muy centrada, ¿no? Creo que es algo, a ver, claro, somos seres humanos y todos experimentamos emociones, pero ¿cómo haces que eso tal vez no repercuta en tu equipo o no explotes en el momento o te ha llegado a pasar? ¿Cómo lo vives en el día a día?
Pues fíjate que creo que algo que me ayudó mucho fue que cuando comencé a trabajar con la primera coach, ella me hizo un análisis que es, le llaman DISC, que son las personalidades con colores. Y a mí me dijo que tenía una personalidad interesante porque salí muy alta en toda esta parte de orden, estructura y el carisma, ¿no? Entonces sí como que le brincaba. Em, Así como me dijo las cosas buenas de tener estos indicadores altos, también me dijo las malas y creo que las hice conscientes y al hacerlas conscientes empiezas a tomar decisiones desde otro lugar. Por ejemplo, el que seas muy estructurado y ordenado, lo que hay detrás también puede ser mucho miedo y por ende no tomas decisiones rápidamente y eso tampoco es bueno. A veces como líder también tienes que saber recalcular rápidamente. Claro. May, ¿cuál dirías? A ver, me interesa tu punto de vista porque tú puedes ver cómo funcionan diferentes empresas y cada empresa, cada equipo es como si fuera otro mundo. Así sea del mismo sector, no importa, cada líder le da una esencia diferente a su empresa. ¿Cuál es el papel del líder en la cultura o en el éxito de cada negocio? Pues yo creo que yo te podría decir muchas cosas, ¿no? Desde el networking que esta persona tiene, entonces que por ende le va a generar muchos beneficios a la empresa, desde incrementar las ventas o incursionar en un nuevo mercado. Pueden ser diferentes beneficios. O, por ejemplo, el que sea coachable en el aspecto de que hay una línea bien delgada entre las finanzas personales y las finanzas del negocio. Entonces, hay veces que si eres muy gastalón, perjudicas a la empresa, perjudicas al ente. El tener dinero, pues te da libertad de tomar diferentes acciones como invertir, capacitar, traer nuevo talento que te ayude a despegar y tú como dueño de negocio enfocarte a otras cosas. ¿Qué dirías que tienen en común todos estos líderes que conoces, con los que trabajas? ¿Qué hacen bien? Tienen valentía, porque yo los he acompañado en situaciones muy críticas y son valientes, siguen ahí, adquiriendo préstamos, apostando por su proyecto, esa pasión. Y eso creo que es lo más bonito que he recibido de ellos, ver la pasión y por ende, pues te contagian. Me gusta mucho. Oye, pues quisiera pedirte, vamos a entrar a una sección que es consejos para las nuevas generaciones, ¿no? Este podcast nos escuchan nos escuchan desde directivos de empresas, dueños de negocio, mandos medios, pero esta sección la quise dedicar en especial a las nuevas generaciones. Para decirle a la gente más joven, vale la pena liderar, vale la pena emprender un propio negocio, vale la pena hacer algo por el mundo en el que estamos. Entonces, te quiero pedir consejos, libros, recomendaciones para estas nuevas generaciones. ¿Qué les dirías? Bueno, lo que yo veo de estas nuevas generaciones y que admiro es que sí quieren un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Sin embargo, tener una empresa es súper retador y a veces tú piensas que nada más vas a trabajar 6 horas, 7 horas o vas a tener libertad de tiempo. Sí, quizá en el mediano largo plazo, pero en el corto plazo yo te diría a lo mejor como los primeros 3 años, 5 años, no va a ser así. O sea, por más de que te rodees de gente talentosa y todo eso, el ver cómo tu idea reacciona al mercado, ver si va a tener el impacto que tú estás esperando, es difícil, es retador, ¿no? Y ya dependiendo de tu personalidad, pues van a ser los retos que vas a enfrentar. Conozco gente que es muy creativa y la estructura le cuesta mucho trabajo, entonces si no encuentras a un aliado que te dé esa estructura
ese norte, pues te vas a estar metiendo en problemas, ¿no? Por todo lo contrario, si eres muy estructurada y estás esperando a que todo esté perfecto para lanzar un nuevo proyecto, un nuevo producto, eso jamás va a pasar. Y necesitas a alguien que te aviente a la piscina, ¿no? Entonces, pues yo les diría perseverancia y trabajo. Ajá. Y nos traes libros para recomendarles. Sí, por supuesto. No sé si a las nuevas generaciones les encante leer. Eso tú lo sabes mejor Te sorprenderías. Yo. O sea, hay mucha gente que cree que las nuevas generaciones ya no leen, pero la estadística nos dice que las nuevas generaciones son quienes más leen. Obviamente depende el tipo de libros, el segmento, el país, pero en México hay una tasa creciente. A ver, leen fantasía y leen romances si tú quieres, pero sí se está viendo un interés. Se lee más que nunca en la historia. Y yo sé que si de pronto vemos las estadísticas a nivel global, dices, pues no se nota, ¿no? Pero realmente sí está creciendo. Obvio, hay nuevos formatos, estamos migrando, la inteligencia artificial ya está escribiendo sus propios libros. O sea, estamos en un punto de la vida muy interesante, pero yo apuesto por la esperanza y que cuando encuentras el libro correcto, tu vida puede cambiar. Así que, pues... Entonces creo que le atiné al clavo. Mira, yo traje 2 libros, que es la biografía de... ¿Son estos? Si quieres muéstrala a la cámara. Son la biografía de Roger Federer y la biografía de Nadal. Te comparto que algo que a mí me encanta es el tenis y así mi super wow es Roger Federer. Este libro es difícil... Sí. Este libro es difícil de leer al principio, creo que está hasta aburrido, porque además si no te gusta, si te gusta el tenis, aún así de repente es medio complejo y complicado, porque cómo se cuenta en el tenis es un poco difícil, ¿no? Se los recomendaría muchísimo por el tema de que en la segunda parte se vuelve muy interesante, no solo por los dones y talentos que él tiene y que aquí narran que cuando tienes dones y talentos también se vuelve un reto, porque tienes tanto abanico de posibilidad que alguien te tiene que enseñar a dominar ese abanico de posibilidades. Él habla que el autoconocimiento lo hizo a través de las entrevistas que daba y en diferentes idiomas. Entonces, dependiendo el idioma en el que lo entrevistaban, era la confianza que sentía y los temas que podía abordar. Y creo que algo también muy valioso de este libro es todo el marketing que construyeron alrededor de esta persona. A veces ya se estaban canibalizando las cosas. Él viene de un país muy chiquito, entonces llegó un punto en el que dijeron basta, ¿no? Entonces sí, este me encanta. Okay. Y Nadal, pues a mí no me caía bien, pero este libro a mí me cambió la vida y no me caía bien porque pues siempre fue el archienemigo de Federer, ¿no? Siempre le pisó los callos, los talones. Pero a diferencia de Federer, él no tuvo esta bendición de Dios, por así decirlo, de gozar de salud perfecta. Entonces, en varias partes del libro, él habla de avanzar y brillar a pesar del dolor. Y para mí fue así de wow, ¿no? Él a veces con mucho dolor entrenaba, seguía, daba conferencias, terminaba partidos y dices, no hay límites. Fíjate que me haces pensar muchísimo en una frase que leí hace poquito que decía, pues justo de una líder que vamos a tener hoy, lo tiene en su banner de LinkedIn y dice, creo mucho en la suerte, pero me he dado cuenta que entre más trabajo, más suerte tengo. Y me encantó porque dije, por supuesto, ¿no? A veces creemos o la gente nos dice, ay, qué suerte tiene Mayra, que tiene un negocio próspero, ¿no? O qué suerte tiene Jam, que mira, qué bien le va. Y a veces es recordar que hay mucho esfuerzo y que estos grandes líderes que son, en este caso, el mundo del deporte, son lo que son por miles de horas de práctica, por miles de horas de ser perseverantes. No es casualidad. Hay gente muy talentosa, pero incluso en el mundo de las fortalezas decimos, talento por práctica es una fortaleza. Solo se vuelve fortaleza aquello en lo que somos consistentemente perseverantes. Y creo que estos son grandes ejemplos de que eso es posible.
Sí, porque incluso en estos libros vas a encontrar el trabajo en equipo. Por ejemplo, Roger Federer en su libro habla de toda la logística que había alrededor, ¿no? De transportar a sus hijos, porque además tiene gemelos, o sea, a las nanas, a las maestras, todo, ¿no? Y a la esposa. Sí, y a la esposa. Y, por ejemplo, en el caso de Nadal, pues le da mucho peso a su fisioterapeuta, a su doctor, cómo tenía que estar en esta parte de la medicina del deporte actualizado, viendo el tendón, cómo le funcionaba. Entonces, me encanta cómo le dan mucho peso a la familia y al equipo de trabajo. Me encanta. Pues gracias por tan buenas recomendaciones. Nos vamos acercando a la parte final, May, y esta va a ser una dinámica de preguntas rápidas. Okay. Yo te voy a leer una pregunta que va a contraponer dos conceptos. No me tienes que dar explicaciones, simplemente elegir la que te haga más sentido. Ok. ¿Vale? Vale. ¿Lista para comenzar? Sí. ¿Liderar desde el ejemplo o liderar desde las conversaciones? Ejemplo. ¿Detectar talento o desarrollar talento? Detectar. ¿Cultura primero o resultados primero? Cultura. ¿Líder que inspira o líder que da estructura? Que inspira. ¿Decirle a alguien la verdad, una verdad difícil, o dejar que el tiempo se lo enseñe? Dejar que el tiempo se lo enseñe. Es lo que haría, pero creo que me voy por la primera. ¿Confiar en el instinto o confiar en los datos? En el instinto. Y juré que me ibas a decir que en los datos, ¿eh? ¿Equipo pequeño y muy bueno o equipo muy grande y diverso? Pequeño. ¿Por qué pequeño? Y muy bueno. Es retador el manejo del talento. Entonces, ahorita es un gran reto que traemos en Management Boutique. Estamos haciendo fuerte el área de recursos humanos y vamos a empezar a diseñar paquetes personalizados, lo que hacen las grandes corporaciones, ¿no? ¿Retener talento o dejar ir con gratitud? Dejar ir con gratitud. Hay veces que no lo puedes retener. Bueno, dijimos que no iba a explicar, pero sí me dolió la última persona que se fue y no había forma de que la retuviera porque en su mirada ves esa pasión, esa emoción por una mejor oportunidad, porque ella iba a regresar, ella era ingeniera de profesión, entonces estaba trabajando en una empresa administrativa que si bien va bien, pues no era su formación, ¿no? Entonces ante eso no pude hacer nada. ¿Un mentor que te exija o un coach que te acompañe? Un coach que te acompañe. ¿El líder nace o el líder se hace? El líder se hace. Mayra, qué placer tenerte aquí, conversar contigo, compartir un poco de tu historia. De verdad ha sido un privilegio. Ay, al contrario, el privilegio es mío. Gracias por la invitación y pues seguimos trabajando juntas ya. Seguiremos compartiendo espacios y creciendo en esta comunidad de líderes entrañables. Sí, muchísimas gracias. Y a ustedes que estuvieron en este episodio, gracias. Si te gustó esta entrevista, te invito a compartirla. Te puede tomar solo unos segundos y créeme que a alguien le puede inspirar, le puede hacer cambiar de mentalidad y podemos seguir construyendo una comunidad de líderes más humanos e influyentes. Nos vemos en el próximo episodio. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como @jamherreracoach en Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn. Nos vemos en el próximo episodio.